Hace unos días subimos un video en el cual convocábamos a las personas a participar en una película en la que estamos trabajando en este momento. Esta película fue escrita por mí y el día de hoy quiero empezar a compartirles el proceso creativo de esa película. Al principio la idea era hacer un tutorial sobre cómo hacer una película, pero la verdad es que no somos profesionales y no podemos hacer un tutorial al respecto, ya que las cosas tienden a salir mal. Es por eso que la idea se reformuló y ahora lo que queremos hacer es que nos acompañen en este proceso creativo y que conozcan esta película, no tanto la trama, sino el cómo se ha ido haciendo y las personas detrás de la película desde antes que se estrene. Entonces lo que queremos será compartir el proceso creativo, nuestras aventuras y desventuras, y les iremos mostrando los pasos que se tienen que seguir a la hora de hacer una película. Pueden salir bien o pueden salir mal, para que sean testigos de cómo vamos llevando cada etapa de ese proceso, de alguna manera les sirva de ayuda para saber qué hacer o qué no. El primer paso en la creación de cualquier obra es la idea. Tienes una historia, una anécdota, algo que le quieres contar a las personas y tienes que buscar cómo contárselos. En este caso, lo que yo hice fue escribir el storyline en las líneas de mi cuaderno. El storyline, siendo el primer paso, consiste en escribir en unas pocas líneas, en unas 3 o 4 líneas, la idea general de tu historia, como si se la fueras a contar a alguien de manera muy breve. Bueno, ahora te voy a mostrar mi storyline, el que yo tengo, que hice para esta película. Algo que quiero remarcar es que yo hice este a mano, en un cuaderno, con mi puño y letra, pero no es necesario que tú lo hagas así. Yo lo hice, en este caso, en un cuaderno, porque así me ayuda más a que se me grabe en la mente. Pero tú no tienes que hacerlo así, tú tienes tu computadora, tu tableta, puedes hacerlo como tú quieras, en digital o a mano. A mí me sirve más así, así que déjame te la muestro. Mira, como puedes ver, ahí tengo el storyline, si te das cuenta son varias hojas. Ese de hasta arriba es el storyline, que precisamente son unas cuantas líneas nada más. Entonces, más o menos así. Entonces, como ya pudiste ver, son más o menos unas 4 o 5 líneas en las que simplemente escribes tu historia y digas, esta es la idea, a partir de esto voy a crear una historia. Muy bien, tras ello, el siguiente paso es la sinopsis. En este caso sería la sinopsis argumental, que consiste en un resumen de toda la historia de más o menos 3 o 4 páginas. Incluso el final y detalles importantes, ya que a partir de este documento vas a darle estructura a la película. Una vez que tenemos la sinopsis argumental, el siguiente paso es hacer el argumento. Pero antes de pasar a ese paso, quiero hacerles una recomendación breve, y es que a partir de aquí, cada paso que hagan una escaleta. Claro que con el paso del tiempo las escaletas irán cambiando mucho, habrá muchas versiones, la historia en sí va a ir cambiando mucho, así que las escaletas también van a ir cambiando con esto. La escaleta puede ser una tabla o un listado donde se ordenen y enumeren las escenas. Pero bueno, déjenles muestro mi sinopsis argumental, que también la hice a mano, aquí la tengo de hecho. Esta es mi sinopsis argumental, como les dije son unas 3 o 4 páginas más o menos. Hay varios borradores, como pueden ver por ahí, son varios borradores, tengo varias páginas. Y claro, la historia se va reestructurando, entonces no esperes tener un solo borrador a la primera, sino que vas a ir cambiando. Y pues lo mejor es que te vayas acostumbrando a la idea de que el primer borrador nunca va a ser el verdadero, el que vas a usar. Tras el paso anterior, que era la sinopsis argumental, tenemos este siguiente paso, que es el argumento. El argumento consiste en un resumen de la historia de más o menos unas 8 a 12 páginas, en el cual ya te puede ampliar un poco más en las descripciones y puede ser más específico. Les dije, hay que ir haciendo varias escaletas conforme avanzas en cada paso, pero les confieso que yo no hice una hasta casi al final. Pero conforme iba avanzando me di cuenta de que sí me habría sido de mucha ayuda tener una escaleta desde el principio, ya que así es más fácil identificar dónde va cada personaje, qué escena es cuál, las iba enumerando, era más fácil hacer cambios repentinos, cambios que me venían a la mente de la nada, y bueno, una salvación. Así que de verdad les recomiendo que vayan haciendo una escaleta en cada paso. Antes de seguir, quiero añadir que mucha de la información que estoy usando en este video está basada en información del canal de YouTube y en la página web de aprendercine.com, el cual les voy a dejar en la descripción, el cual les recomiendo mucho si quieren aprender a hacer videos, hacer películas, cortometrajes, de todo, incluso escribir guiones, incluso les ayuda mucho escribir de forma literaria, que se los dejo por ahí y yo creo que les va a ser de mucha ayuda. Pero bueno, siguiendo con el proceso, tenemos al tratamiento secuenciado, el cual ya es mucho más largo, en mi caso creo que ya lo hice en la computadora, tiene una duración en páginas de más o menos 40-60 páginas, como te das cuenta es mucho más largo. Aquí ya de plano es escribir tu historia de película, de principio a fin, con muchos más detalles, explayarte totalmente, que quepa en 40-60 páginas, que sí cabe más o menos.
Pero aquí lo importante es que tienes que poner un encabezado. Los encabezados primero tiene que ser muy conciso, corta de preferencia. Un encabezado debe decir dónde está el personaje, en qué tiempo, más o menos como situar. Básicamente ese es un encabezado. Aquí, por ejemplo, tenemos precisamente la carpeta de la película y aquí tenemos el tratamiento secuenciado. Y vamos a darle clic. Aquí, como puedes ver, tenemos la descripción, el encabezado. Como les digo, yo no seguí muy al pie de la letra las instrucciones para hacer un encabezado, porque en este caso es un tratamiento secuenciado, un guión, así que me di un poco más de libertades, está un poco más poético, más estilístico. Tenemos la descripción de la escena y bueno, así vamos haciendo los encabezados, como les dije, yo los enumeré y así tenemos una lista de todas las escenas bien descritas y todo. Este es el tratamiento secuenciado que tiene una duración de 40 páginas. Sí, hiciste varios borradores, pero aquí ya es necesario armar una escaleta como es debido. Y quiero aclarar que yo dividí la escaleta en dos escaletas principales. Sí, tengo todos los borradores, pero a la hora de hacer la escaleta oficial tengo dos versiones. La primera versión la hice antes de escribir el guión, en la cual puse encabezados y las descripciones muy breves. Las descripciones en las escaletas son como de 1 o 2 renglones, 3 máximo yo diría. Y con encabezados informales, o sea que no siguen mucho los lineamientos de escribir sobre cómo escribir un encabezado en un guión. Y la segunda parte la hice ya con el guión terminado, ya siguiendo los lineamientos oficiales, entre comillas, de cómo escribir una escaleta, y los encabezados son básicamente los mismos que los del guión. Entonces, en la primera versión, la escaleta tiene encabezados informales, descripciones cortas y está enumerado. Así tenemos como una lista rápida de las escenas, nos damos una idea de qué pasa en cada una. Si tenemos dudas, simplemente recurrimos a esa misma escena. Esta para la primera versión de la escaleta. Bien, el guión tiene varias especificaciones que aquí sí es importante seguir, porque este es el documento en el que toda la producción se va a basar. El de vestuario, el de escenografía, las luces, los micrófonos, el camarógrafo, todo tiene que ser muy específico y conciso. Por eso es importante que sigas al pie de la letra las especificaciones que se te van a dar. En este caso es el guión literario, claro que se puede hacer un guión técnico que tiene más especificaciones que para la gente de luz, para la gente de escenografía y demás, pero esta vez vamos a trabajar con el guión literario. Primero que nada, y esto es muy importante que les quede claro, escribir un guión no es como escribir una novela. No se permiten tantos arreglos literarios, tanta estilística. Se opta por un estilo más directo y seco, ya que aquí lo que se pretende es que la gente entienda qué es lo que quieres poner y qué es lo que se debe poner, que las instrucciones sean claras. Es casi un manual. Empezamos por los encabezados. Un encabezado te dice en qué lugar, en qué tiempo. Para ello usamos el formato de interior o exterior, lugar y tiempo. Por ejemplo, podemos decir interior, casa de Pedro, noche. El encabezado se pone en negritas. Ya si por ejemplo algo ocurre dentro y fuera, por ejemplo está ocurriendo aquí en el cuarto, pero también se ve lo que está ocurriendo fuera por la ventana, se puede poner interior int-ext. Esto se usa para dar a entender que algo está pasando al mismo tiempo afuera y adentro, que se ve lo que pasa en ambos lugares, afuera y adentro o viceversa. Por otro lado, si vas a presentar un flashback, simplemente en el encabezado, al final de interior, casa de Pedro, noche, entre paréntesis pones flashback. Cabe mencionar que los encabezados se ponen cada vez que se cambie de locación o de tiempo. Tienes que especificar que pasa un poco de tiempo. Y si de repente hay una elipsis donde se ve que el personaje ya terminó y está haciendo otra cosa, a pesar de que sea minutos, un par de minutos después, tienes que especificarlo. Y yo generalmente le pongo minutos después, algo así, si es un lapso de tiempo muy corto. Lo importante es que tienes que especificar cada vez que se cambie de escena y de tiempo. Ahora, los diálogos, una de las partes más complicadas. Los diálogos se escriben poniendo el nombre del personaje centrado y bajo el nombre del personaje igual centrado se pone el diálogo como tal. Además, cabe aclarar que la primera vez que aparece un personaje, su nombre se pone en mayúsculas, ya sea en un diálogo o en una descripción, no importa, en ambas se ponen mayúsculas la primera vez, y se le pone entre paréntesis la edad del personaje, además de una pequeña descripción. Esto de la descripción no es totalmente necesario, pero a mí me gusta poner una pequeña descripción, muy concisa, igual que todo. Otra cosa importante, si un personaje está hablando y después se describe una acción y tras esa acción el mismo personaje vuelve a hablar, se debe poner entre paréntesis al lado del nombre del personaje, en la parte del diálogo se le debe poner cont, que es un abreviativo de continúa. El punto es que esto se pone para indicar que es el mismo personaje el que sigue hablando tras una acción que se acaba de describir. Por otro lado, si tenemos un personaje que está hablando o una voz
que no vemos en pantalla, pero el personaje en pantalla si lo escucha, se le pone entre paréntesis off. Por ejemplo, pongamos que Aurelio fuera de pantalla y está hablándole al personaje en pantalla. El personaje en pantalla sí lo escucha, a pesar de que no lo vemos en pantalla, se le pone Aurelio, entre paréntesis off, y su diálogo. Si por otro lado es una voz de un personaje que no vemos y tampoco el personaje en pantalla escucha, como un narrador, por ejemplo, se le pone entre paréntesis v.o, que significa voice over. La acción, como ya dijimos, se escribe de manera clara y concisa, sin nada de arreglos, sin nada de poesía, todo muy recto y al grano, como si fuera un instructivo, ya les dije. Y algo muy importante de las acciones, no importa si estás escribiendo un flashback, un sueño, en el presente, lo que sea, siempre en el guión la acción se escribe en tercera persona, en presente, siempre, tercera persona, presente. No se escribe en pasado, no se escribe en futuro, no se escribe en primera persona, a menos que sea el personaje el que esté narrando, pero en ese caso se escribiría como un diálogo, se tiene que especificar que el personaje lo está diciendo. Fuera de eso, siempre en tercera persona. Hay que decir que se pueden remarcar cosas como sonidos importantes, se pueden remarcar en negritas, o subrayar, por ejemplo, si ponemos Pedro está en su casa viendo la televisión y de repente un disparo hace que se levante de su sillón, podemos poner ese disparo en mayúsculas, en negritas, subrayado para denotar la importancia que tiene. Las acotaciones son indicaciones de un acto en específico, generalmente se ponen en la parte del diálogo. ¿Por qué? Porque se pone el nombre del personaje y abajo del nombre del personaje se pone entre paréntesis una acotación. Por ejemplo, Rodrigo, asustado, y el diálogo, ¿no? Para dar a entender alguna especificación. Esto va más que nada dirigido al actor, para darle a entender cómo tiene que decir ese diálogo. Hablando del formato, el guión se escribe, muy importante, en fuente Courier New, un tamaño de 12 puntos para las letras. Los diálogos van centrados, las acciones van cargadas hacia la izquierda y las transiciones van hacia la derecha. Si te interesa saber más sobre los márgenes y ya especificaciones más técnicas sobre los guiones, voy a dejar en la descripción un enlace a una página web de la cual saqué bastante información que pertenece al mismo canal que ya les recomendé, aprendercine.com, con anterioridad. Ya para terminar con el guión, hay que decir que los diálogos son las partes más difíciles de escribir, la verdad, porque se simula la vida real y eso es difícil de crear, porque cada personaje tiene una personalidad, cada personaje tiene vicios al hablar y demás, entonces suele ser un poco difícil. Pero bueno, eso depende de la práctica. No, a lo mejor incluso en esta película salen los diálogos así, pero bueno, trataremos de que no sea así. Ya para terminar, la segunda versión de la escaleta ha sido totalmente basada en el guión. Tiene apenas unas 6 páginas o algo así. En esta uso los encabezados del guión, y algo muy importante en esta parte es que en el encabezado de cada escena le puse de qué página a qué página va esa escena. Algo que tienes que saber si vas a empezar a escribir guiones o cualquier tipo de obra artística es que jamás vas a usar tu primer borrador. El primer borrador siempre suele ser directamente basura. Hacer una obra artística completa nunca va a ser fácil. Todo el proceso es largo y los borradores van a ser casi infinitos. No vas a dejar de hacer borradores, no vas a dejar de editar, de cambiar. Que no te dé miedo hacer cambios. Si tienes un borrador, por más que te guste, déjalo reposar unos días. Agárralo semanas después y léelo otra vez. Vas a encontrar cosas que no te van a gustar y así lo vas a hacer 1.000.000 de veces. Yo también creía que era fácil. Un día me senté y empecé a escribir un guión y creí que sería así de fácil, pero tengo malas noticias. No es así. Como todo en la vida, tienes que aprender a hacerlo. Tuve que empezar a desafiar mi comprensión lectora, tomar libros que fueran más allá de mi zona de confort. Claro, todo ello solo es el primer paso para empezar a aprender a escribir un guión. Escribir un guión no es sencillo, no es rápido, toma mucho tiempo. Sí, puede llegar a ser cansado. Para llegar a este guión del video tuve que hacer como 5 borradores. En la película también tuve que hacer como 10 y hasta el día de hoy sigo cambiándole cosas. No te digo todo esto para que te desanimes, sino todo lo contrario, para que te atrevas a hacer tu guión, para que no te dé miedo el cambio, para que te atrevas a salir de tu zona de confort. En tu zona de confort jamás vas a lograr nada grande. Si quieres lograr tus metas, tienes que salir y atreverte a hacer lo que te da miedo. En el momento en el que te da más miedo es cuando tienes que saltar. Es muy importante tener talento, pero también es muy importante la práctica. No basta ser bueno, tienes que ser disciplinado. Bueno chicos, eso es todo por hoy. Espero les haya sido de ayuda. Espero que les ayude a atreverse a salir y a crear sus propias historias. Es muy bonito hacer películas. Así que, como siempre, espero que hayan aprendido algo nuevo y que más queda que salir y ponerlo en práctica, porque de eso se trata la vida,
de salir, aprender y ponerlo en práctica. Por último, quiero agradecer a los canales de YouTube, las personas detrás de ellos, Sep Films y aprendercine.com, que sus videos y sus páginas web me han sido de mucha ayuda. Siempre que estoy haciendo una película y siento que las cosas salen mal, me acuerdo de los cortometrajes y los trabajos de estas maravillosas personas y me motivo, porque me he dado cuenta que todos pasamos por situaciones adversas, pero se trata de ponerle no necesariamente una buena cara, simplemente de estar dispuesto a pasar por ello, y me ha sido de gran ayuda, tanto su información como el saber que han logrado grandes cosas. Por último, decirles que vamos a estar subiendo un video semanalmente, además, claro, de los videos que subamos a TikTok, a Instagram y a otras redes sociales, algunos shorts tal vez, para que estén atentos, se suscriban al canal y, bueno, como ya les dije, espero que hayan aprendido algo. Hasta la próxima.